próxima, esta conferencia está a cargo del doctor Carlos Alberto Cubillo. La conferencia es maltrato de animal, decomiso y devolución de animales en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Seguramente ustedes, señores inspectores e inspectoras de todo el país, tuvieron la oportunidad de ver y de oír en el canal Caracol y en los canales regionales seguramente algún incidente que hubo sobre un tema de un maltrato animal real o presunto. Yo quisiera que el doctor Carlos Alberto, si no lo tiene dentro de lo que va a exponer, no dejara pasar esta oportunidad para aclarar eso que a veces los periodistas se ponen a repetir sin tener el mayor y mejor conocimiento. Miren ustedes cómo nos toca a los inspectores de policía hacer de alguna manera algo de promiscuidad, saber de ambiente, saber de minería, saber de animales, en fin. Doctor Carlos Alberto, es un placer tenerlo con nosotros. No había dicho lo más importante, es miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Inspectores de Policía. Siga, doctor Carlos Alberto. Buenas tardes, doctor Aníbal, y a todos. Es un inmenso placer para mí presentar esta ponencia sobre el tema de los procesos de maltrato animal en las inspecciones de policía con tan excelente grupo ilustre de juristas, profesionales y demás personas que han intervenido y están acá. Agradezco de antemano al presidente y demás miembros de Junta Directiva del Colegio Nacional de Inspectores de Policía por el interés que se presentara este tema ante ustedes. En el día de hoy, mi disertación está basada en varios puntos, como las sentencias de la Corte Constitucional de acciones de inexequibilidad en el tema del maltrato animal, que van a vislumbrar precisamente un poco sobre el tema que causó polémica. El actual marco jurídico que nos rige, la competencia, el procedimiento, las principales pruebas en los procesos de maltrato animal, las sanciones, la devolución o decomiso de los animales dentro del proceso de maltrato animal. Sobre las sentencias de la Corte Constitucional de las acciones de inexequibilidad en el tema maltrato, se han presentado 7. Me gustaría hacer referencia a la sentencia C1192 del 2005, la sentencia 115 del 2006, la sentencia C367 del 2006, la sentencia 666 del 2010, la sentencia C889 del 2012, la sentencia 283 del 2014 y la sentencia C84 del 2017. El punto en común de estas sentencias es que se ha fijado un precedente constitucional muy claro, que más adelante lo voy a exponer. En la sentencia 666 del 2010 se estableció con este propósito, dicha regulación debería prever protección contra el sufrimiento y el dolor de los animales empleados en las actividades, obviamente, de rejoneo, de lo que es corrida de toros, y procurar que en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles con ellos. Inclusive la Corte señaló que en el ejercicio de libertad de configuración normativa, el Congreso podía llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal. Si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales. La sentencia 048 del 2017, la Corte Constitucional consideró que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, DUA, no puede considerarse como un instrumento que forme parte del bloque de constitucionalidad, siendo que también el acuerdo 509 del 2012 del Consejo de Bogotá, por el medio del cual se promovían acciones responsables para la comercialización de pequeños animales domésticos de compañía en el Distrito Capital y se dictaron otras disposiciones, estableció en el parágrafo del artículo 2 que para efectos de hacer operativo el concepto y bienestar animal se acogiera a lo establecido en la Declaración Universal de Bienestar Animal DUA, suscrito en el 2008 por el Estado colombiano. Ante este contexto, la Corte Constitucional desconoció su jurisprudencia
balance que había sido exigente en el momento de establecer qué conductas constitutivas de violencia contra un animal se comprenderían como excepción al principio de protección de esos seres vivos. Nótese que el acto de agresión hacia un ser sintiente no estaría acobijado por el límite referido máximo cuanto éste debe ser taxativo y estricto. Así lo considera la Corte Constitucional. Para que cualquier actividad de violencia respete la norma superior, se requiere, primero, dijo, se funde en imperiosos fines constitucionales y busque la protección de un valor o derecho fundamental. Y segundo, supere un riguroso test de razonabilidad y proporcionalidad. Se recuerda que como excepción las hipótesis de habilitación del maltrato deben ser precisas. De las anteriores sentencias relacionadas y proferidas por la Corte Constitucional, podemos concluir que le compete al Congreso de la República establecer qué conductas son constitutivas de violencia contra un animal, máxima cuando éste debe ser taxativo y estricto, según la última providencia referenciada, y no podemos realizar las inspecciones de policía en los procesos de maltrato animal, realizar interpretaciones liberales o interpretaciones con base en los principios legales de las conductas sobre maltrato animal que están consagradas y estipuladas taxativamente en el artículo 6 de la Ley 84 de 1989. Sino más bien debemos respetar el artículo 29 de la Constitución Política Nacional, del derecho al debido proceso y reafirmar el principio de legalidad y poder sancionatorio, expresado en la misma sentencia C-710 del 5 de julio del 2001 de la Corte Constitucional sobre este tema, donde no cabe las interpretaciones liberales o interpretatio juris, es decir, aplicar los principios fijados en la Ley 1774 del 2016 en materia de conductas de maltrato o de sanciones. Igualmente, es importante resaltar que la Corte Constitucional reconoce desde el punto de vista de la Constitución y de las leyes los deberes que tiene el hombre hacia los animales, pero recalcando que los animales no tienen derechos reconocidos en nuestra Constitución política ni en la ley. Eso debe ser claro porque hay varias malas interpretaciones hoy en día. En cuanto al marco normativo, en el año 2000 y 2015 se presentaron 30 proyectos de ley que fueron radicados, 19 fueron archivados, 16 de ellos por tránsito de legislatura, y de los 3 restantes, 2 fueron archivados en tercer debate y 1 en primer debate, lo que equivale a un 63% de proyectos archivados en temas de maltrato animal. En el marco normativo es claro que resaltan 2 leyes, la Ley 84 de 1989, por el cual se adoptó el Estatuto Nacional de Protección de Animales, y se crearon unas contravenciones de tipo especial. Y obviamente la Ley 1774 del 2016, que modificó el Código Civil, la Ley 84 del 89 y el Código Penal y el Código Procedimiento Penal. Pero hoy en día me quedo sorprendido con la expedición del 3 de septiembre de este año, el 2020, con la Ley 2054 del 2020, en la cual modifica la Ley 1801 del 2016, el Código de Seguridad y Convivencia, incorporándole normas de maltrato animal, es decir, que modifican estas 2 leyes, la 1774 y la Ley 84. Creo que hay una falta de técnica jurídica al haber admitido y aceptado estas normas en ese precepto, aunque hay unas normas muy interesantes. La ley ha incorporado normas de maltrato animal que son objeto de las normas de la Ley 84 del 89 y la 1774 del 16, como son el artículo primero, con relación a su objeto; segundo, el artículo tercero, con relación al bienestar animal; el artículo cuarto, modificando un artículo de la Ley 1774 del 2016 en cuanto al término para adopción, que estaba en 15 y la aumenta a 30, y el artículo quinto de hogares de paso y el artículo 6 y octavo. Casi en su totalidad fue de maltrato. Fueron pocos
los artículos que modificaron en sí la ley 1801 del 2016. Lo cual para mí no se vieron incorporando dentro del Código de Seguridad y Convivencia. Más adelante, pues obviamente hay un artículo que se me hace muy apreciado, que es el artículo 4, donde le exige a los distritos o municipios que deben apoyar las labores de los refugios o fundaciones de carácter privado que reciben animales domésticos a los que se refiere el artículo 1 y que obviamente le da posibilidad adicional de crear una especie de IDIPIVA. Los municipios, las ciudades, les da hasta un término que mientras tanto pueden contratar con fundaciones para que tengan esos animales, ya sean los aprendidos preventivamente. Eso se me hace muy interesante porque deben trabajar ahorita los municipios y ciudades sobre ese tema. Con relación a la competencia, fue el problema más grande que tuvieron las inspecciones de policía durante mucho tiempo, de vigencia desde la ley 84 de 1889. En el proyecto de ley 087 del 2014 de la Cámara de Representantes, presentado por el doctor Juan Carlos Lozada Vargas, la Constitución Política de 1991 dijo en sus motivos, quitó a las autoridades administrativas la potestad de imponer sanciones privativas de la libertad. Existen dos interpretaciones acerca de las implicaciones de estas disposiciones sobre el procedimiento establecidas en la Ley 84 de 1989. Algunos expertos consideran el conocimiento de contravenciones que ella contempla para ser competencia de los jueces penales municipales, mientras otros consideran que la competencia continúa en las autoridades mencionadas por el estatuto, pero dado que ya no existen los inspectores penales de policía y que los gobernadores ya no pueden ser considerados los superiores jerárquicos de los alcaldes, se presenta un vacío de competencia. Eso duró, obviamente, un largo tiempo, un periodo de tiempo largo, hasta que se expidió la ley 1774 del 2016. Lo anterior, decía, ha hecho que desde la expedición de la norma mencionada son muy pocos los casos de condenas o de sanciones de maltrato animal. Sin que eso signifique que se haya disminuido las agresiones, se colige lo anterior, que el Estatuto Nacional de Protección de Animal necesita una urgente reforma que modifique los aspectos que han hecho que esta importante norma no sea eficaz. Esos fueron los principales motivos de exposición de esa ley y posteriormente, adicionalmente, estableció que no existe claridad acerca de las autoridades competentes para conocer de las conductas contravencionales que contempla el estatuto. Las conductas cometidas en contra de los animales son consideradas contravenciones de las que debían conocer en primaria instancia el alcalde o inspector de policía, y en Bogotá los inspectores penales de policía, y en segunda instancia los gobernadores y el Consejo de Justicia para el caso de Bogotá en ese entonces. Inclusive, en el proyecto de ley 225 del 87 presentado por el senador Nicolás Curio Vergara, hubo también una proposición en la exposición de motivos también bastante curiosa. La necesidad de incluir a los inspectores del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y el Ambiente Integral. Esto me causa, pues obviamente, una gran conmoción, pues obviamente en esa época, en ese momento, pues era más la confusión de que se estaba presentando en materia de competencia. Después se estableció y se promulgó la ley 1747 del 16 y dice que le corresponde a los alcaldes o a los inspectores de policía que hagan sus veces, y en el Distrito Especial de Bogotá a los inspectores penales de policía conocer en primera instancia. Eso duró durante un lapso de tiempo y obviamente la segunda instancia le hacía el Consejo de Justicia de Bogotá. En Bogotá, hoy en día, la competencia para los inspectores está en los inspectores de atención prioritaria. En este caso, hay 2 inspecciones por temática de animales en todas las localidades. Nace con la resolución primero, que fue la resolución 019 del 2018, y hoy en día con la resolución la 707 del 30 de julio del 2020 de la Secretaría Estatal de Gobierno, que nos otorga esa competencia. Pero aún más allá, si este fue el problema que ya se aclaró con la 1774 sobre eso, vino peor el punto sobre el procedimiento en los procesos de maltrato animal.
En la ley 1774, cuando se presentó por primera vez a la Cámara de Representantes, en el artículo sexto, en el parágrafo primero, establecía sobre el procedimiento de los procesos de maltrato animal, que las normas del Sistema Nacional de Protección Ambiental, en especial, fijaban el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, establecido en la Ley 1333 del 2009, y se aplicará en la totalidad de la fauna del territorio nacional, incluyendo la doméstica y amansada. Esto creó un caos, por eso casi nadie sancionaba en ese momento, y hasta hace muy poco se pudo sancionar, porque después de un estudio detallado entre las dos inspecciones, AP1, liderada en ese entonces por el doctor Carlos Alberto Ulloa, y esta persona hizo el siguiente estudio donde estableció que en el artículo primero de la ley 1774-2016 establecía como objeto esta norma establecer un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Y asimismo en su artículo séptimo, la ley 1774-2016, se establecía la competencia y procedimiento, pero que de conformidad con los antecedentes de la ley establecidos en las gacetas, la Gaceta 758, 645 del 22 de octubre del 2014, en el proyecto de ley número 87 del 2014 de la Cámara de Representantes y demás gacetas, donde se consagraba un procedimiento en el parágrafo primero que ya lo leí, no fue discutido, no fue aprobado en sala plena del Senado y quedó un vacío. Por consiguiente, fue imprescindible tener en cuenta el artículo 28 transitorio de la Constitución Política Colombiana, el artículo 16 y 42 de la Ley 228 de 1995, el artículo 210 de la Ley 227 de 1996 y la sentencia C-212 de 1994 de la Corte Constitucional para definir el procedimiento a seguir en casos de los procesos de maltrato a seguir, de los procesos de maltrato animal, que en el artículo que fija el procedimiento policivo, pues es el artículo 223 de la Ley 1801 del 2016, al que se le debe aplicar este proceso y por el cual estamos tramitando todos estos procesos. Hubieron fallos contradictorios. En el Consejo de Justicia fallaron dos que dijo que no era el procedimiento, pero obviamente ya la mayoría de fallos se ratificó que era el correcto. Pruebas en materia de procesos de maltrato animal, quiero precisar, pues que estamos sometidos al artículo 23, pero en caso de maltrato animal, pues obviamente hay unas pruebas casi específicas y comunes en todo proceso que se deben decretar y practicar. Primero, pues los argumentos presentados por el presunto infractor. Segundo, oír a los testigos solicitados por el presunto infractor. Tercero, todos los soportes de historias clínicas veterinarias de las atenciones realizadas al animal, carnets de vacunación, videos, fotos, etc. Cuarto, declaración de la persona veterinaria que estuvo en la visita de verificación de condiciones del animal y que sirvió de soporte para la prisión preventiva por parte de la policía, que siempre debe ser un veterinario. Quinto, prácticas de interrogatorio de parte del presunto infractor. En el caso de si es necesario un concepto etológico entre el propietario y su canino, si es necesario. Séptimo, testimonios de los testigos que obviamente puedan solicitar el presunto infractor y una ampliación del concepto médico veterinario de planta que debe siempre estar tenido en cuenta. Y la historia clínica completa de los animales aprendidos preventivamente, donde el ingreso el animal para su custodia. De las sanciones en materia de proceso de maltrato animal, es necesario resaltar el artículo 4 de la ley 1774 que dice claramente que se debe tener son los daños, las lesiones a la salud o que afecten su integridad de la salud. No se ha contemplado, sobre todo en el artículo 4 de la ley, de la ley 1774, no se ha contemplado los daños a nivel psicológico. El etólogo, que es el médico veterinario, es el que establece a veces pautas psicológicas, una clase de pautas sobre los animales. Y eso fue lo que ocurrió en el caso que mencionó el doctor Aníbal. Los actos dañinos y de crueldad contra los animales descritos en la presente ley, que no causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud,
o integridad física de conformidad con lo establecido en el artículo 11A del Código Penal, serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso quiere decir que casi hoy en día de 5 a 50 millones de pesos, que es la máxima, se pueden imponer. Ahora bien, la aprehensión material preventiva, aquí hay una cosa pues contradictoria en relación a que sí contempla lo que es la fuerza física y también pueden apreender preventiva en forma inmediata y que medie orden administrativa a cualquier animal. Y no es claro con relación a las cuestiones de la afectación psicológica. Sobre el decomiso y devolución de animales en procesos de maltrato animal fue peor, porque en ninguna de las normas establece ese procedimiento ni esa figura. Fue cuando la inspección AP1 de policía, pues obviamente hubo un conflicto de competencias y solo hasta el 30 de julio del 2019, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la resolvió por un canino aprehendido por un presunto maltratador de su dueño, y la canina se llamaba Sara. Y en eso, obviamente, se sustentó que implican fuertes limitaciones en el derecho de propiedad sobre tales seres sintientes y que no puede sostenerse jurídicamente que el dueño de un animal pueda en ejercicio de su derecho de propiedad y particularmente del jus autendi hacer lo que quiera con él mismo, incluso causarle la muerte innecesariamente y ocasionarle o sufrimiento físico. Y en ese mismo auto es donde dice, ustedes son los que resuelven, inspectores de policía, la devolución del canino o una figura que para ellos todavía no está clara si es el decomiso o la aprehensión definitiva. En esto quiero aclarar que obviamente se ha avanzado muchísimo en Colombia con relación y sobre todo en Bogotá, con relación al Instituto de Protección y Bienestar Animal y con las inspecciones que hay ahorita en Bogotá con relación en los temas de maltrato animal. Pero necesitamos, en conclusión, una modificación de la ley, de las leyes de maltrato animal, con todas esas cosas y esos vacíos, porque como decía mi compañero, estamos caminando por el filo de la cornisa. Y eso es cierto. Por eso se dan tantas malas interpretaciones y tantos problemas que hay que cerrar puertas. En todo caso, pues esa es mi exposición y estaré atento a, pues obviamente, a resolver cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Cubillo. Si pudiera conversar, discutir algunas cosas, pero es una presentación con una rigurosidad académica impecable. Muchas gracias nuevamente, doctor Carlos Alberto Cubillo, por su presentación. Y tal como habíamos anunciado, quisiéramos oír al profesor de Derecho Animal, el profesor de Derecho Animal de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también mi profesor. Profesor Luis Domingo Gómez Maldonado, buenas tardes. Tiene la palabra. Muy bien, ahora ahí lo estamos ya observando, doctor. Buenas tardes, bienvenido. Ya, listo. Doctor Aníbal, muy buenas tardes. Interesantísima la exposición del doctor Cubillos y pues a todos los que en este momento acompañan este importante evento, la verdad sea dicha, entré a escuchar la exposición por invitación del doctor Aníbal y pues no. La exposición del doctor Cubillos, pues creo que es un poco más de lo que venimos hablando en esta materia, quienes de alguna u otra manera la abordamos.
son más las incertidumbres que siembra el legislador que las certezas que podemos encontrar en el manejo, en este caso específico, de las competencias de los inspectores de policía al momento de juzgar las conductas que la ley le ha asignado por maltrato a los animales. Y tal vez radica un poco la dificultad en que el legislador, al momento de establecer esas conductas, pues está pensando no tanto en los intereses de los animales, sino más bien en los intereses muchas veces de los propietarios, en el caso de los animales domésticos, y más en el Estado como propietario de los animales silvestres, y no en los intereses propios del animal. Y tal vez a eso se le achaca también esa visión que hoy, por supuesto, estamos trabajando por variarla, y es la visión de el proteccionismo en los animales como bienes en propiedad. Tal vez si analizamos un poco la charla del doctor Cubillos, pues nos estamos dando cuenta que las conductas, que por supuesto al ser derecho sancionatorio no pueden dar lugar al más mínimo resquicio de interpretación para en algún momento desprender sobre conductas no tipificadas por el legislador y a través de interpretaciones como las que él proponía que se han intentado o se pretenden intentar hacer para hacer de alguna u otra manera aparecer tipos sancionatorios no contemplados por el legislador, pues resultan ejercicios también bastante, si se quiere, esquizofrénicos por parte de quienes han pretendido esto, ¿no? Pues creo que quienes propendemos por esclarecer un poco el ordenamiento jurídico en el cual están concernidos los intereses de los animales, más bien nos preocupamos porque los intereses de ellos de alguna u otra manera se resalten. Y efectivamente, pues yo sí le pediría al doctor Cubillos que nos compartiera la decisión que nos compartió en su exposición. Creo que es interesante porque fíjense que lo que él nos cuenta es que hubo todo un ejercicio de interpretación con otro de sus colegas para poder definir competencias, etcétera, etcétera. O sea, en este tema sancionatorio por conductas de maltrato en contra de los animales, pues aparentemente, y así la Corte Constitucional lo venga diciendo, entre otras en las sentencias referenciadas por el doctor Cubillos, en otras muchas más, que los animales ya tienen sus medios procesales para ser defendidos. Creo que si leí muy bien la exposición del doctor Cubillos, el tema, a pesar de esos procedimientos administrativos como el policivo, no está del todo claro el asunto. Entonces, doctor Aníbal, pues felicitarlo. Creo que el doctor Cubillos nos hace una aproximación muy interesante de lo que puede resultar de este ejercicio tan importante que hacen los inspectores de policía, tan necesario, y creo que los aportes que hacen desde este foro son enriquecedores porque, como lo anunciaba tal vez el doctor Aníbal, cuando entré en la prensa escuchamos demasiadas noticias, pero muy descontextualizadas, y al final de todo, creo que existe un deber por aquello del establecimiento de principios en el artículo 3 de la ley 1774, que es todo este deber de solidaridad social que nos invita a todos, desde la ciudadanía hasta las autoridades entendidas, todas aquellas como las que señala el artículo 2 de la ley,
del código del CEPACA, a todos a proteger los intereses de los animales, y creo que en materia sancionatoria lo que sí creo que está claro es que son las inspecciones de policía, las autoridades de policía los primeros respondientes en la protección, no tanto visto como lo quiere plantear la Corte Constitucional, y aquí sí difieren algunos, como si los animales estuvieran ausentes de intereses propios y naturales, sino más bien en la necesidad de ir más allá de los bienes jurídicos que el tenor literal de la ley da. Y allí hay unos intereses, por supuesto, de los propietarios, por supuesto, de la sociedad, en que el maltrato y el sufrimiento no pueden ser una regla ética aceptable, pero también hay que ir lentamente desde el valioso ejercicio de autoridades de policía que hacen ustedes en el día a día, y cuando a sus despachos lleguen estos asuntos, aprovechar para ir haciendo pedagogía e ir mostrando que los animales, aunque no el ordenamiento jurídico no les quiera reconocer derechos, pero sí, tal como lo señala la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C041 del año 2017, así el ordenamiento jurídico no lo diga explícitamente, por naturaleza es difícil negar su existencia, y esa pedagogía tan necesaria creo que ustedes están en capacidad de hacerla, como lo expuso el doctor Cubillos magistralmente. Se ha demostrado que se puede hacer, que se puede, con las herramientas que se tienen, ser creativos, así como él nos lo acaba de enseñar, pero también hacer pedagogía sobre que los animales definitivamente, así no compartan nuestro mismo lenguaje y así no sean los cultores del derecho, tienen intereses que el derecho definitivamente tiene que proteger, y que el derecho policivo tiene en sus manos una gran responsabilidad, diría yo, pensando en la inicial Corte Constitucional, sobre todo la función pedagógica, enseñarnos, así como el doctor Cubillos lo ha hecho hoy, enseñarnos cómo se puede llegar a administrar justicia, aunque las mismas normas creadas por el legislador, que presumimos sabio, no haya contado con la suficiente claridad y sabiduría para haberles dado las herramientas de la mejor manera. Sin embargo, pues tenemos aquí inspectores juiciosos como el doctor Cubillo y sus colegas, que hacen un gran esfuerzo para darle claridad a esos espacios oscuros que puede tener la ley eventualmente, para poder administrar justicia en favor de los más débiles, y en este caso, pues, de los animales, que no están aún tan vinculados en nuestro derecho, y sobre todo, para terminar, porque existe la necesidad, aún desde el derecho policivo, de clarificar concretamente las implicaciones que en el derecho policivo debe tener la nueva categoría que la ley 1774 le ha adscrito a los animales, el de ya no ser bienes en propiedad ni ser personas, sino estar en un punto medio. Y los asuntos que llegan a sus despachos sí que tienen que empezar a leerse no desde la cruda y fría literalidad de la ley, sino desde la ambiciosa y esperanzadora visión del sistema jurídico, desde los principios establecidos en la ley, desde los principios establecidos en la Constitución ecológica, desde los valores constitucionales, y por supuesto desde la magnífica sabiduría de quienes están hoy siendo operadores de derecho policivo. Doctor Aníbal, mil gracias. Doctor Cubillos, muchísimas gracias por la intervención, muy útil. No, gracias a usted, profesor Luis Domingo. Para terminar, antes de hacer unos anuncios importantes, quiero ofrecerle la palabra a la doctora Nubia Vidal, que también tal vez quiere plantear algo relacionado con el tema. Buenas tardes a todos, colegas, inspectores de policía. Mi nombre es Nubia Vidal, yo soy inspectora de policía del municipio de Puerto de Río, Antioquia. A ver, este tema frente al maltrato animal,
realmente me genera la duda realmente del procedimiento en sí. O sea, lo hacemos por ley 1801 porque estamos cogemos el código y nos dice, vamos a la ley 1801, entonces nos habla de la ley 1774, la ley 1774 entonces trae un procedimiento, manda una parte a lo penal y otra parte entonces dice inspectores, pero realmente ahí no se, ahí dice tasa unas multas, pero realmente no hay un procedimiento en sí de cómo iniciar ese proceso. Entonces, para mí, pues me parece que hay un vacío y realmente como sería como realmente crear unas pautas que nosotros, sobre todo los inspectores de sexta categoría, que nos toca todo cuanto hay, la fiscalía nos remite, así sea lo que dice que crearon una fiscalía para el maltrato animal, para la ley 1724, pero todo es a las inspecciones. Igual me gustaría pues que me aclararan un poquitico más sobre ese tema. Perfecto. Y también el qué hacer frente a las quejas cuando hay, esto ahorita entré tarde, qué pena, no pude conectarme a tiempo, de los olores cuando las personas tienen animales en las viviendas. Muy bien, gracias, doctora Nubia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Doctor Cubillo, rápidamente, número 1, tema de procedimiento, dada la falta de claridad. Número 2, el tema de olores de los animales. Bueno, con relación es puntual la ley 1774 en el artículo primero, donde dice objeto. Y el objeto lo establece con relación al procedimiento, dice procedimiento judicial y policivo. Cuando habla de judicial, es con relación a los delitos, cuando ya se convierte el delito de maltrato. Y cuando es policivo, pues su misma naturaleza no vamos a aplicar un procedimiento diferente que al policivo. Inclusive estamos hablando de contravenciones especiales. A mí me causa también pues muchas preocupaciones con los términos, porque si uno habla de las pruebas, por ejemplo, habla uno de 5 días, y en materia de procedimientos de estos procesos de maltrato animal, los 5 días, por ejemplo, para un experticio es muy complicado porque el veterinario se tiene que desplazar y a veces las pruebas se demoran por ahí 15 días. Lo soy sinceramente. A veces necesitamos un concepto de un médico veterinario etólogo y pues obviamente tenemos que darles tiempo porque la materia prima para poder determinar si vamos a sancionar o no es en el veterinario. No hay inspectores solamente en Colombia, solamente hay un inspector. No es inspector, es un abogado y es veterinario y primero se hizo veterinario, que es una de las personas que más conoce en Colombia. Si vamos a hablar de veterinarios especializados forenses, les quiero comunicar que solamente hay uno en toda Colombia y está en la ciudad de Medellín. Lo conozco personalmente. En ese instante, obviamente, por lo que toca aplicar es procedimiento verbal sumario. No habría poder interpretar de que si en ciertos casos sería el otro procedimiento que establece la ley 1801, el que estaban mencionando ahorita, el procedimiento, no el abreviado, sino el otro, el verbal. Porque para poder determinar una sanción que puede ser la mínima de 5 millones, creo que se le violaría muy fácilmente a una persona el debido proceso. Adicionalmente, con relación a lo que es cuando nosotros hablamos de que hay circunstancias de salubridad, porque el animal está generando, no recogen los orines, huele muy feo y de todo, hay dos circunstancias. Primero, a veces el problema se puede volver es de salud pública y eso le compete a las secretarías de salud. Pero también muchas veces al no recoger los excrementos, por ejemplo, de un canino, puede generar condiciones de maltrato desfavorable y de bienestar, lo que daría a un posible maltrato animal. Entonces uno tiene que tener, porque las 5 libertades,
es que obviamente las superficies y todo donde convive el animal estén obviamente exentas de excrementos, esté recogiendo, estén pendiendo, porque eso puede afectar la salud del animal. Y el veterinario lo puede catalogar. Y hay muchas veces que generan una cantidad de vectores, una cantidad de cosas que van en detrimento de la salud de los animales. Gracias, doctor Carlos Alberto. Mire, rápidamente, porque hemos tomado el tiempo, el doctor Alejandro Monsalve. Doctor Monsalve. Bueno, entonces hemos terminado la sesión de hoy. Le ruego el favor unos tips. El programa de mañana es el siguiente. Interviene el señor secretario de Gobierno de Bucaramanga para ofrecernos la experiencia que ellos han tenido allá con relación a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. En segundo lugar, va a estar el vicepresidente del Colegio Nacional de Inspectores de Policía, el doctor Pedro Rodríguez, disertando sobre las comisiones judiciales en el Código de Seguridad y Convivencia. Este temita de la ley 2030 de este año es bastante controvertible. Para nosotros es muy importante escuchar una reflexión sobre esta naturaleza. Yo voy a tener la oportunidad de hablar acerca del tema de la minería en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y adelanto de una vez que de pronto pudiéramos estar pensando que en mi municipio no hay minas. Acuérdense que la cantera es mina y que en los 1023 municipios del país, de pronto un poco más, hay canteras, hay movimientos de arena, piedra, piedriche, materiales pétreos. Y estará terminando la señora personera delegada en Bogotá, coordinadora del Ministerio Público, quien va a estar hablando justamente sobre el Ministerio Público en los procesos de policía. Finalmente, va a estar también con nosotros, ya nos ha confirmado, el doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad y Convivencia del distrito. Eso por un lado. Por otro lado, las grabaciones se van a ir liberando de una en una a partir de mañana. Esté muy pendiente. Inicialmente la página web del colegio se colocó en el chat, en el canal de YouTube, y qué bueno sería que nos siguieran en redes, en Twitter, en fin, en Face, también en la página del colegio. La Junta Directiva del colegio aprobó entonces liberar todos estos documentos a efectos que ustedes tengan acceso a ello. Pero esto no es incompatible con la invitación que le estamos haciendo, no solo a los miembros afiliados del Colegio Nacional de Inspectores de Policía. Han sido muchos los que se han afiliado últimamente. Repito, esto no es incompatible con la comisión que se va a crear a efectos que revise todas estas ponencias y produzca un documento. Entonces sería algo así como la comisión redactora de documento final para ser entregado a sus alcaldes y a los secretarios de gobierno, y propuestas a los parlamentarios que nos las han pedido. Entonces, la invitación es a que quien no se ha afiliado al colegio lo pueda hacer. Es muy fácil, muy sencillo, en fin. La bienvenida a estos primeros o a estos últimos miembros afiliados al colegio la vamos a hacer el jueves a las 5:30 de la tarde, próximo, en 8 días. Y no solamente para los miembros del colegio, sino para los inspectores que no son miembros y para todos los que están en esta reunión. Propuestas. Ya tenemos un grupo de propuestas para manejar temas o profundizar temas o tratar de unificar criterios en ciertos temas. Estamos tabulando esas propuestas que nos están haciendo. Síganlas haciendo, por favor. Y finalmente recuerden que mañana no es en la tarde.
porque mañana en la tarde es el partido Colombia-Uruguay. La programación de mañana inicia a las 10 de la mañana y termina a las 12 del mediodía. Ante la pregunta del procedimiento para afiliarse al colegio, es sencillo, ruego el favor enviar al WhatsApp nuestro o a los correos contacto@colegionacionaldeinspectoresdepolicía.org o presidente@colegionacionaldeinspectoresdepolicía.org y le enviamos a vuelta de correo el procedimiento, que es muy sencillo. Mis queridos amigos y amigas, mis queridos profesores, ponentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Feliz tarde.